En el 27º domingo del tiempo ordinario celebramos la Eucaristía desde el Instituto Julián Mendoza Guerrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el domingo celebramos la misa, pedimos perdón de nuestros pecados y nos confiamos a la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos conceda lo que no nos atrevemos a pedir.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre, ilumina y ayuda a transformar el camino de la vida de los creyentes y a superar las situaciones adversas con una mirada de fe, esperanza y amor en el servicio a los semejantes. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia. ¿Sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor. Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte de los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Dios omnipotente, tú estás aquí, aquí tú estás presente. Honor y gloria a ti, Dios omnipotente, tú estás aquí, aquí tú estás presente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame de cenar, y síguete y sírveme mientras como y bebo, después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que estar agradecido al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, digan: somos siervos indignos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el camino de Galilea a Jerusalén, en el ministerio de Jesús. Y Él ha ido formando sus discípulos mientras habla con ellos, con la multitud, con los fariseos. Les ha enseñado a practicar la misericordia, a tener esperanza, a manejar los bienes. Les ha hablado también de la necesidad de ser conscientes de que Dios está con ellos en su historia. En ese caminar aparece una súplica de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué surgió esa súplica? Porque el texto que antecede al Evangelio de este día ha dicho Jesús: es imposible que no hayan escándalos en medio de la comunidad, pero hay del que dé escándalo. Por eso cuidan de ustedes. Y si alguno te ofende y te pide perdón 7 veces al día, 7 veces lo debes perdonar. Jesús les había hablado con anterioridad de la realidad del escándalo en la comunidad, de cuidarse y de la experiencia del perdón. Y después de terminar de hablarles de esa realidad de tejer comunidad en medio de escándalos, en medio de dificultades y de la necesidad de perdonar, brotan ellos la súplica: Señor, aumentanos la fe. Y es que ciertamente se necesita la fe para seguir perseverando cuando hay un escándalo por el manejo de una plata, un escándalo por el abuso de poder, por el abuso de una situación particular. Y en estos días en el mundo católico sí que hemos tenido dolor con los abusos sexuales. Pues cualquier abuso duele, pero ese dolió mucho más en medio de nosotros. Pues seguir perseverando como hijos de la Iglesia, seguir anunciando el Evangelio, se da porque el Señor aumente nuestra fe, porque el Señor aumente nuestra fe, y por eso también cuidarnos nosotros mismos para que podamos seguir amando, bendiciendo y perdonando como discípulos del Señor. Y cuando hay dificultades en una comunidad, porque alguien ofendió, porque alguien nos hirió, pues se necesita el perdón, y el perdón viene como un don de Dios por la fe. Por eso los discípulos suplican: Señor, aumentanos la fe, para que cuando haya escándalos en la comunidad, para que cuando hayan ofensas, podamos seguir perseverando adelante con la fe y también perdonando, porque sin perdón no hay comunidad, sin perdón no hay familia, sin perdón no hay futuro para la humanidad. Qué bien esta súplica. Y el Señor les presenta un camino para que crezca la fe. No les habla en los términos que ellos esperaban, una fe que se cuantifica, sino que les señala un camino de cómo crece la fe. Y el camino primero, la figura. La fe como grano de mostaza que llega a transportar árboles. Esto es una nota de que la fe, aunque sea pequeña y se confía en el Señor, entonces sucede lo imposible. Sucede lo imposible para el que tiene una fe confiada en el Señor. Pues la primera indicación de que cómo crece la fe, cómo se aumenta, pues confiando en Dios como Abraham, confiando en Dios como María, confiando en Dios como Jesús, como los apóstoles, como los santos, como los mártires. Confiemos en el Señor. Nuestra fe tiene que ser confiada. Aunque sea pequeña, confíate en el Señor y verás lo imposible. Lo imposible ahí en tu casa, lo imposible en esta humanidad. Y también, como dijo Jesús a Marta un día en el Evangelio: si crees, verás la gloria de Dios. Y ellos creyeron en nombre de Lázaro, que estaba muerto, y sucedió el milagro. Pues creamos en nombre nuestro y creamos en nombre de nuestra familia, creamos en nombre de otro, y Dios hará lo imposible. Se transportará, como dice el árbol, de un lugar a otro, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dichosa tú que has creído, le dijeron a María. Para Dios no hay nada imposible. Pues sigamos en eso. La fe crece confiando en el Señor. Y la parábola: el siervo que ha pastoreado, que ha labrado y que al llegar sigue sirviendo, y que al final dice: no tienes por qué agradecerle. Parecería para nosotros extraño en nuestro contexto, pero en el contexto de Jesús eso era. El patrón no tenía obligación de agradecer, y al final dice: siéntase como siervos indignos. Hay traducciones que habla de inútiles, en nuestra realidad se entiende más de indigno, y por eso siéntase como siervos indignos. No es por mérito que yo le estoy sirviendo al Señor. Cuando el servicio se hace en la gratuidad,
Eso hace que aumente la fe, hace que crezca la fe, porque entonces el servicio que se hace en la gratuidad, en la donación, no en el reclamo. Yo sirvo en esto para que Dios me dé aquello, yo hago trueque con Dios. No, es un servicio donde brota la gratuidad. ¿Y por qué la gratuidad? Porque Dios es gratuito. A Dios no se le compra, yo lo he experimentado. Ni la misericordia ni la bondad de Dios se le compra ni se hace negocio con Él. Dios nos ama de manera personal, gratuita, incondicional y firme, porque ha tomado la iniciativa, a todos nos ve como hijos, malos y buenos desciende todo, no tiene exclusión ni nada de esas cosas. Entonces digámosle, si es un Dios gratuito, sirvámosle en gratuidad en lo que hagamos, sirvámosle en donación, y eso hará crecer la fe, porque quien sirve simplemente por interés, por miedo, simplemente por vanidad, por conveniencia, simplemente por brillar, simplemente por aparecer, va perdiendo. Por eso presenta un servicio humilde, un servicio de donación, un servicio de entrega, un servicio para la gloria de Dios, un servicio porque soy siervo indigno, reconozco que el que hace la obra en definitiva es el Señor. El que hace adelante la obra es el Señor. Yo soy un siervo indigno, y cuando eso se dice significa que yo no soy el que marco la pauta. El que hace lo imposible es el Señor. El que convierte es el Señor. El que transforma es el Señor. Si el Señor no cuida la casa, en vano se cansan los centinelas. Si el Señor no construye la ciudad, en vano trabajan los albañiles. Esa es la nota. La obra definitiva es el Señor. Por eso somos siervos indignos. No tenemos que esperar de Dios el agradecimiento, aunque ya lo tenemos, porque tenerlo a Él en la vida es tenerlo todo. Por eso no vivir del reclamo, es que yo he hecho esto y que entonces ¿qué me va a tocar? Como dijeron en algún momento los apóstoles, sino que digamos agradecidos: Señor, es un gusto servirte, te sirvo en donación, somos del Señor y somos de la iglesia. Pues que continuemos caminando como discípulos del Señor y que nuestra fe crezca, porque confiamos en el Señor y porque nos donamos. Los servidores que se donan, los servidores que viven en gratuidad, aprenden entonces cómo la fe crece donando la vida, no reclamando y diciendo yo he sido muy bueno, la obra es mía. Es tanto que cuando uno descubre que en definitiva todo es del Señor, entonces se puede decir yo sirvo en donación, y cada día más creo en la obra del Señor, que es el que convierte, el que lleva adelante su plan de salvación. Qué bueno ese domingo, el domingo de la fe, para experimentar que mi fe crece. No por mis méritos, sino porque me confío en el Señor como el niño en brazos de su madre, y le sirvo donándome cada día en gratuidad, porque Él es gratuito. Así lo experimento y así lo experimentamos en el caminar de la vida. Y que el Señor siga haciendo la obra, lo imposible, ahí en la casa, en la iglesia y en la humanidad, lo imposible, lo que para nosotros no es como posible, porque el Señor no solamente hace lo que nosotros calculamos, sino más allá, porque Él es el Dios de la vida, Él es el que tiene la palabra definitiva, Él está por encima de nuestros cálculos, de nuestras miradas, y démosle gracias, porque nuestra fe se ve renovada y crece en esta Eucaristía, porque yo me confío en Él y porque yo sirvo donándome en la gratuidad por la iglesia, por la humanidad. Al fin soy de Él, soy de la iglesia, pertenezco a Él, soy siervo indigno en sus manos. Gracias, Señor, por esta palabra, y danos siempre la gracia de confiar en ti. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. De allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Dirijamos a Dios Padre misericordioso nuestras intenciones y necesidades, diciendo: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Por la Iglesia esparcida por el mundo, para que a través de sus ministros y fieles laicos no se deje sorprender por las adversidades que se presentan en el camino de la vida, roguemos al Señor. Señor, aumentanos la fe. Por los gobernantes de las naciones, para que en el ejercicio de sus funciones sirvan al Señor con limpieza de vida, superando las desigualdades y sirviendo a los demás con amor y bondad, roguemos al Señor. Señor, aumentanos la fe.
por los que se han debilitado en la fe, para que no se desanimen frente a las contrariedades del mundo, sino que sepan mirar con ojos de esperanza las circunstancias, dando sentido trascendente a sus vidas, roguemos al Señor. Señor, aumentanos la fe. Por los servidores del Evangelio y los misioneros, para que con la fuerza del Espíritu Santo sepan conservar la calma en los momentos de dificultad y responder con seguridad en medio de los temores que afronten, roguemos al Señor. Señor, aumentanos la fe. Cada uno presente al Señor lo que hay en su corazón, confiado en Él. Oh Dios, que con la gracia del Espíritu Santo nos ilumina lo que debemos pedir, escucha estas súplicas y robustece nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empiezo a descubrir que hay un plan para mí. Es solo el brilla más. Mi vida cambiará, descubre en mi interior que hay un ser de amor que verá mi andar y sana mi dolor. Creo en ti, que tus promesas llenas de amor. Oremos para que trayendo al altar los gozos, las prácticas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio, agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte y derramar el Espíritu Santo, para hacer que todas las naciones un solo pueblo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto de tu amor. Por eso, Padre, porque tu amor es grande, nos unimos a los coros celestiales y gozosos cantamos el himno de tu gloria. Santo,
Santo, eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Te suplicamos, derrames tu Espíritu sobre este pan y este vino, para que lo conviertas en el cuerpo, la sangre de Jesús. Él mismo, la noche de su pasión, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por la fe y la esperanza en el Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesucristo, un saludo de paz. Quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te adoro y te bendigo, Señor, en tu presencia eucarística. El cuerpo, la sangre de Jesucristo, Señor, nos guarde por la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de amor, saciados con este alimento y bebida celestial, concébenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Renovamos nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible la transmisión de la Santa Misa para aquellos hermanos que no pueden llegar hasta un lugar de culto en este domingo. Dios les bendiga por su labor. El Señor esté con ustedes. El Padre les proteja y les guarde. Amén. Jesucristo vuelva su rostro a ustedes y les conceda la paz. Amén. El Espíritu Santo les sea propicio en sus necesidades. Amén. Su bendición les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor que nos ama, pueden ir en paz. Gracias, Señor.